En el presente video vamos a indagar por una de las fechas patrias más importantes de Paraguay, que es ni más ni menos que el 14 y 15 de mayo, en conmemoración a lo sucedido en el año 1811. ¿Y qué pasaba en este año? Ya mismo resuelvo la incógnita. Se declaraba la independencia de Paraguay. Pero claro, como nosotros hacemos en Educatina, debemos repasar la historia para comprender cómo se llega a la independencia. Porque les cuento que el movimiento independentista paraguayo surgió de manera natural debido, entre otras causas, a la temprana formación, según cuentan muchos historiadores, de un fuerte espíritu nacional. La declaración de independencia tuvo lugar, como decíamos, en el año 1811 y se hizo no solo respecto a España, sino sobre todo en oposición al gobierno de Buenos Aires, capital del, recordemos, Virreinato del Río de la Plata, del que Paraguay era provincia. Aquí estamos señalando Asunción. Los historiadores cuentan que uno de los graves problemas de Paraguay era su ubicación, precisamente. Nosotros lo estamos señalando en el mapa. Los portugueses hacía varios años ya que bloqueaban la expansión territorial de Paraguay, sobre todo en lo que era la zona norte. Y, por ejemplo, Buenos Aires, sí, como estamos aquí marcando, controlaba todo lo que eran los envíos marítimos a Asunción. Entonces, de alguna manera, la economía de Asunción dependía exclusivamente o en gran parte de los demás y no de ellos, ya que Paraguay estaba ubicada lejos de lo que eran los centros coloniales más importantes. Claro está, poco podía dominar su economía, sobre todo porque España, y muy importante este dato, le cobraba muchos impuestos y, claro está, extraía muchas riquezas que mandaba, importaba a diferentes partes del mundo. Entonces Paraguay se estaba convirtiendo en un lugar pobre y en crisis a medida que el tiempo pasaba. Vamos a ver entonces otro hecho clave, porque claro, como nosotros siempre decimos, todo proceso de independencia no se da de un minuto a otro, de un día para el otro, sino que hay varias causas o antecedentes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de estudiar un proceso independentista. Decíamos que otro hecho clave, como antecedente de esta independencia de Paraguay, nos lleva al año 1808. ¿Qué pasaba en 1808 en Europa? Las tropas de este señor, Napoleón Bonaparte, tomaban, invadían España. ¿Qué pasaba con Fernando VII, rey? Como sabemos, hemos visto en varios videos de Educatina, por supuesto, están más que invitados a ver nuestros videos, no solo de fechas patrias, sino también nuestros videos de historia mundial, porque ahí se repasa mucho la historia. Sobre todo tenemos videos de Napoleón Bonaparte, tenemos videos de España, de guerras donde han participado España. Entonces es interesante que ver cómo se conjuga la historia de Europa con, claro está, la historia de América al mismo tiempo, ¿sí? Las coyunturas históricas son importantísimas para comprender, claro están, los hechos. Entonces, como decíamos, 1808 Napoleón va a invadir España. Fernando VII cae preso y desde las colonias españolas en América ya se iban agitando aires de revolución, porque claro, se querían aprovechar de la débil situación en la cual había quedado España. Bien se sabe que con José Bonaparte ocupando el lugar de Fernando VII, recordemos, Napoleón Bonaparte no tuvo mejor idea que poner a su hermano, José Bonaparte, que según cuentan muchos historiadores, no era un hombre con muchas luces o de alguna manera no sabía llevar bien las riendas de su reinado. Entonces, todo el sistema colonial empezó como a perder legitimidad desde que José Bonaparte estuvo ocupando el lugar de Fernando VII. Entonces el Cabildo de Buenos Aires, dirigido por su virrey, el 25 de mayo, recordemos, de 1810, formaba su propio gobierno patrio. ¿Recuerdan? Vamos a pasar ya mismo a la siguiente imagen.
Nosotros en Educatina también tenemos un video dedicado a esa primer junta de gobierno, ese primer gobierno patrio de mayo, del 25 de mayo de 1810 en lo que era el virreinato del Río de la Plata. Entonces vemos cómo los virreinatos iban aprovechando la debilidad en la cual se encontraba España, debilidad de alguna manera por decirlo, ¿sí? También las ganas de la independencia, aún siguiendo fiel a Fernando VII, estaban. Entonces, por un lado se veía el primer gobierno patrio en el virreinato del Río de la Plata, jurando un primer gobierno patrio, como decíamos, que juró gobernar en nombre de Fernando VII. Pero para controlar Paraguay, los miembros de Buenos Aires van a elegir al señor José de Espínola y Peña, vamos a anotar su apellido, para ser el portavoz en Asunción. Pero les cuento que José de Espínola y Peña no era querido por los paraguayos. Al no ser querido por los paraguayos, luego de varios acontecimientos poco favorables para él, huye a Buenos Aires. Y una vez que llega a Buenos Aires, él tuvo una mala idea, una idea que desembocó en un caos total. Él va a mentir sobre la magnitud de apoyo a favor de los porteños en Paraguay y logra que se envíen desde Buenos Aires tropas al norte con este señor Manuel Belgrano a la cabeza. Las tropas porteñas van a ser atacadas duramente en Paraguay y los oficiales ante esto, tanto de un ejército como de otro, se pudieron calmar y confraternizaron. Dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer las paces porque si no esto va a terminar siendo un caos. Entonces, por un lado Belgrano con las tropas porteñas y por el otro lado los paraguayos lograron llegar a un acuerdo. Pero al ver esta situación que se estaba gestando en Paraguay, cómo los paraguayos iban tomando vuelo, por decirlo de una manera un poco más moderna, al ver esta situación decíamos, el gobernador Bernardo de Velasco, el señor que estamos viendo aquí, último gobernador español de Paraguay, ya sentía que la situación se iba dificultando, que se le estaba yendo de las manos. Por ende, los invito a que en el próximo video correspondiente a la independencia de Paraguay veamos qué pasa con la figura de Bernardo de Velasco y Huidobro y en cómo se llega por fin a la independencia de Paraguay.